Esto es Rumbo al Mar. Un espacio para hablar de la vida marítima. Sin jerarquías, sin filtros. Y con experiencias reales desde el mar. Muy buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos. Es un gustazo tenerlos aquí en este espacio Rumbo al Mar, donde buscamos compartir conocimiento y fortalecer la comunidad marítima. El día de hoy tenemos una plática muy especial en colaboración con WISTA México, una organización internacional que impulsa el liderazgo y la participación de las mujeres en la industria marítima. Vamos a abordar un tema fundamental para todos los que formamos parte de este sector, los seguros marítimos, su importancia dentro de la operación y la protección tanto del personal como de los activos en la industria. Y para ello, contamos con la participación de la doctora Lindsay Garnica González, a quien agradecemos infinitamente por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, sin más, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerla en este espacio. Antes de cederle la palabra, me presento y presento al equipo de Rumbo al Mar. Su servidora es Ade Solórzano, piloto naval. Tenemos al capitán Eliseo Fonseca y al jefe de máquinas Johnny Gineton. Una muy breve introducción para no alargar tanto la introducción y llegar directos al tema. Y sin más, le cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Creo que es de los esfuerzos más bonitos que me ha tocado ver en cómo empezamos a tomar en nuestras propias manos el rescatar este mundo tan bonito y hacer difusión, sobre todo, que lamentablemente constantemente se queda el conocimiento solamente en nosotros. Y si algo he pensado y siempre he dicho abiertamente es, si uno es egoísta con el conocimiento, el día que te mueres, se acabó todo tu conocimiento. Entonces, esto se trata de compartir y la verdad es que para mí es un gran honor estar aquí. Les voy a empezar a compartir la presentación. Denme un segundito. Listo. Tengo por ahí ya veo algunas caras conocidas, algunos ya he tenido el gusto de compartir con ustedes, pero no con todos, entonces voy a hacer una súper breve presentación de mi persona para que sepan quién les está hablando. Nos vamos a enfocar mucho a la parte de seguros desde un enfoque muy amplio. La realidad es que este tema es increíblemente grande, pero lo que quiero que se lleven es la curiosidad de aprender más. Los que ya están un poquito involucrados, pues que tengan un poquito más de información, pero sobre todo esta curiosidad. A mí me encanta que la gente empiece a darse cuenta que los seguros, yo sé que desafortunadamente cuando hablamos de seguros, cuando escuchamos de seguros, automáticamente pensamos en una persona con un traje gris o negro que va de puerta en puerta vendiendo. Y la realidad es que la labor que hacen tanto los brokers, los agentes de seguros, todos los que colocan las pólizas, es sumamente valiosa. Sin ellos esto no funcionaría, son gran parte del pilar. Sin embargo, hay muchísimo más allá que solamente el ir a vender la póliza o ir a colocar la póliza. Y eso nos vamos a enfocar mucho en esta parte, en todo lo demás que hay alrededor, pero también qué pasa cuando las cosas salen muy mal. Los que me conocen saben que mi vida son desastres. En general me gusta mucho abordar todo desde la ingeniería reversa. Ya te salió todo mal. Y ahí es donde pones verdaderamente a prueba si tu póliza estaba bien colocada, pero no solamente tu póliza, todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal. Entonces les cuento un poquito de mí. Bueno, yo soy abogada, soy también psicóloga. Me he enfocado en la parte de psicología, en la psicología del desastre, en por qué seguimos cometiendo los mismos errores, en cómo reaccionamos al momento del desastre y también qué lecciones podemos aprender en este sentido, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro al momento de tener un desastre y cuando todo sale muy mal. Mi enfoque desde que terminé, bueno, más bien desde que empecé a estudiar Derecho, siempre ha sido el tema de los desastres. Mi primer huracán fue el huracán Vilma, entonces ya se podrán dar un poquito idea por ahí. Y de ahí me ha tocado atender huracanes, siniestros marítimos, aviación. Mis enfoques fuertes son lo que se conoce como siniestros complejos.
No hay una definición muy estandarizada a nivel internacional de qué son los siniestros complejos, pero más o menos lo que se entiende en la industria va a ser aquellos siniestros que excedan los 5 millones, aviación, marítimo, hidrocarburos, ferroviario y aeroespacial. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Que bueno, que ya se habla que una persona que ha atendido aviación, marítimo, ferroviario, ya son como los the three big ones. En mi caso, he tenido la fortuna, en mi caso, el infortunio para los dueños de también haber atendido casos de índole espacial, temas satelitales, entradas descontroladas, etcétera. Y algo que se está volviendo lamentablemente cada vez más común, los siniestros de origen climático o desastres de origen natural impulsados por el cambio climático. Contándoles ya un poquito de esto, fui ajustadora durante muchos años. Sin embargo, mi parte toral siempre ha sido lo que se conoce como abogada de claims, que no es una rama muy conocida en el derecho, porque generalmente quienes terminan llevando la parte de las reclamaciones o los claims no son los abogados, irónicamente. Usualmente van a ser, por ejemplo, en el caso de marítimo, es muy común que sean capitanes, que sean ingenieros navales, que sean personas que tienen esta formación náutica y después aprenden contratos, después aprenden de temas de derecho para poderlo implementar a la hora del siniestro. Yo soy de los casos pocos y curiosos que es al revés, que sí soy abogada de formación, pero que he terminado metiéndome al mundo de la ingeniería, aprender temas de química, atender temas que van más relacionados con la operación propiamente. Y bueno, ya dándoles este pequeño breviario sobre quién soy y cómo salí, llevo 20 años trabajando en esto y definitivamente me veo toda mi vida llevando este tipo de temas. Para empezar a partir ya en nuestro tema, tenemos que recordar las características únicas que vamos a tener en el derecho marítimo. Una de ellas, siendo que generalmente, por regla general, aún si tu embarcación es menor, es decir, 15 metros de eslora menos, vas a tener una gran acumulación de capital en un solo casco. Entonces, ese es uno de los factores que tenemos que tener bien claros. La gran concentración de capital y valores en un mismo casco. También tenemos los riesgos inherentes de la aventura marítima, que yo no se los vengo a contar a ustedes porque la mayoría están más familiarizados que hasta yo, porque les toca vivirlos. Y que generan algo que a mí se me hace súper bonito a nivel internacional. Es la única materia en la que el término aventura tiene el reconocimiento legal. Entonces pasa de ser de un término meramente romántico, un término meramente literario, como podría considerarse en otras materias, en otras ramas, a verdaderamente tener una definición técnica y además un impacto real, porque entendemos que por más que tengas este cuidado y hagas toda tu gestión de riesgos, habrá ciertos factores que son inherentemente inevitables y que siguen siendo contemplados como aventura o bajo el término de la aventura. Tenemos otro término que me parece bien bonito, súper romántico, pero que también sale más allá de solamente el entendido de el sentido metafórico, que sería furia de los elementos o furia de la naturaleza. Para el tema marítimo, vamos a estar hablando de esta furia de los elementos, furia de la naturaleza, como uno de los puntos claves que tenemos que tener entendidos en nuestro concepto de características únicas del derecho marítimo. Por supuesto, vamos a tener también que usualmente vamos a tener una multiplicidad de jurisdicciones, es decir, que muchos países van a estar involucrados en un siniestro marítimo o en una aventura marítima, si todo te sale bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener constantemente tripulación de varios países, vamos a tener a lo mejor la embarcación, tiene su registro en un lugar, matrícula en otro. Hay países como México que para la matrícula y el registro se va a tener siempre en México. Sin embargo, hay otros países más abiertos que van a permitir que la bandera esté en un lugar, el registro esté en otro. Entonces, vamos a tener todo esto que nos va dando mucha multiplicidad. A lo mejor y mi embarcación fue hecha en Alemania, pero la estoy trasladando a México y eso me va generando que pueda tener un involucramiento de muchísimas jurisdicciones a la hora de que todo sale bien, pero sobre todo cuando todo sale mal.
vamos a tener lo que se conocen como las instituciones del derecho marítimo. Dentro de estas instituciones tenemos estas figuras que llevan tantos años que aunque algunas sí tienen un marco normativo jurídicamente y legalmente reconocido, muchas de ellas no necesariamente lo tienen. Y a través de estos usos y costumbres se les da un reconocimiento como si fueran plenamente reconocidas en un marco normativo, en una ley o en una codificación. Por ejemplo, dentro de estas vamos a tener los principios de la limitación, que tenemos ya tratados internacionales, tenemos convenciones, tenemos homologación de ciertas reglas, tenemos el tema de avería gruesa, que si bien está reconocido dentro de nuestro marco normativo en México, tiene más de 2000 años de existencia, por lo menos lo que refiere a sus reglas básicas. Vamos a tener también dentro de estas instituciones, tenemos instituciones como la Echazón. Entonces, todo esto, en principio, tenemos que remontarnos prácticamente a antigua Babilonia, al Código Hammurabi, después se va recopilando también en las leyes de Rodas, con Justiniano, con el Digesto. Entonces, hablamos de instituciones que son tan antiguas que ha sobrepasado lo que normativamente podemos hacer. Ya lo tenemos bien delimitado, más por un tema de uso y costumbre que porque se haya pensado en la necesidad en estos casos. Y una de estas instituciones va a ser precisamente la del seguro marítimo. En el seguro marítimo, cuando nosotros estamos enfocándonos en esto, como institución, algo clave es, yo voy a tener muchísimos seguros, pero todos mis seguros derivan del seguro marítimo. Ahorita vamos a entrar a esta parte y por qué se vuelve importante. Pero la parte más relevante es el seguro marítimo, al ser una institución, a diferencia de todos los demás seguros, como tendríamos seguro de incendio, seguro de gastos médicos, seguro de daños en tierra o en property, al ser una institución, quiere decir que el seguro marítimo también crea normas. Es decir, mis aseguradoras de nivel internacional o mis clubes de protección e indemnización pueden generar a nivel internacional normas reconocidas como marcos legales. Eso solo pasa con el derecho marítimo, solo pasa con el seguro marítimo y es para mí de las cosas más bonitas que tiene y el por qué tenemos que entender este reconocimiento de las instituciones. Tenemos también, por supuesto, que una sola embarcación va a tener un enlazamiento de diferentes nacionalidades. Puedes tener embarcaciones que solo se dedican a hacer cabotaje, solamente van de un puerto a otro, pero también vamos a tener cerca de entre el 80 y el 90% del comercio de las mercancías en todo el mundo que se mueva a través del mar. Por eso la parte geopolítica también impacta tanto, lo estamos viendo actualmente con la crisis impactando y que cada vez vamos a ver, conforme avancen los días de este conflicto, vamos a ver más cómo geopolíticamente todos estamos unidos y que la parte marítima es de las que más relevancia va teniendo. También, ¿qué tenemos aquí? Los intentos de unificación. Históricamente se ha intentado que en todo el mundo sigamos las mismas reglas. Sin embargo, la realidad es que esto no ha sido tan fácil. Tenemos algunos instrumentos, como comentábamos, el de ciertas reglas de homologación de ciertas reglas de avería grúa estos días y a la fecha todavía son muy poco conocidas fuera del ámbito estrictamente marítimo. Los que lo vivimos sabemos que esto existe desde 1910. Y la mayoría de los que llega a conocer un poco de reglas marítimas suele ser a través de accidentes que se vuelven icónicos. Y no con esto quiero hacer menos las pérdidas humanas, porque tenemos que sensibilizarnos mucho a esa parte. Sin embargo, algo que es muy relevante y que es porque todo desastre debería de derivar en modificaciones legales, ya sea en la creación de una nueva norma o en la modificación de las normas que están generando que esto sea posible. Ahora, si la norma existe y aún así se presenta el siniestro porque no se cumplió con la norma, entonces tenemos también que hacer una revisión de dónde nos está fallando el tema. Y a esto nos vamos a enfocar particularmente, por ejemplo, el caso del Titanic.
entre más mediático sea tu siniestro, mucho más viable va a ser que tú puedas hacer una modificación normativa que sea de manera bastante homogénea, aceptada a nivel internacional. Por eso, a veces escuchamos ciertos siniestros que no entendemos por qué a este siniestro se le está poniendo tanta atención, mientras que hay siniestros que a lo mejor deberían de tener más atención y no le están teniendo. Por ejemplo, lo tenemos con el caso reciente del semisumergible Titán, que para muchos fue, es que ¿por qué le estamos poniendo tanta atención a esto y no a todas las embarcaciones que se están hundiendo en el Mediterráneo? Muy simple, porque necesitábamos sacar una convención, un tratado internacional sobre alta mar, que ya precisamente se dio hace unos meses, pero necesitábamos un siniestro ejemplar que nos permitiera ligar o vincular esta necesidad. Entonces ahí tenemos como estos intentos de unificación existen más de 2000 años, todavía nosotros tratando de correr para hacerlo lo mejor posible. Aquí se mete también en los temas de cooperación común. Como tenemos esta internacionalidad de la navegación, si yo, como México, Estado rector de puerto, no coopero con otros países, pasando información, a lo mejor simplemente haciendo llamadas, vamos perdiendo este avance que podemos llegar a tener, en que a lo mejor yo estoy detectando que una embarcación tiene, sí, yo no es muy relevante, pero también tiene otro punto. Nosotros tenemos nuestras fronteras definidas, pero son una simulación, son una ficción. El medio ambiente, no, por ejemplo, con los MARPOLs, con estos documentos que van enfocados a cuidar el medio ambiente marino, de nada me sirve que yo esté buscando proteger muy bien mis mares si el vecino no lo está haciendo, porque finalmente todo va a terminar moviéndose a través de las corrientes. Estas fluctuaciones únicas y dramáticas del mercado que vamos a empezar a ver en estas fechas con todo lo que viene derivado del conflicto armado. Vamos a ver estas fluctuaciones, pero históricamente las hemos visto, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, durante la época de la pandemia, que se hablaba de que no había contenedores. Y esto generó que los contenedores, a lo mejor de $1000, el contenedor se me disparó a $15,000. Y la realidad es que no era que no hubiera contenedores, sino que el contenedor no estaba en el puerto logístico que yo necesitaba. Porque yo me apuraría a decir que a la hora de que las cosas salen mal, y hablo desde contratos marítimos que no tengan nada que ver con siniestros, que no tengan nada que ver con seguros, aunque si me apuran yo digo que todo tiene que ver con seguros, pero prácticamente tenemos un problema que yo diría que es el 85% de todos los problemas en los contratos, todos, sobre todo estos de índole marítima. Esta famosa frase de traductore traditore. El traductor es un traidor. Cuando tenemos una industria que es tan internacional, es muy común que el idioma primario que utilicemos para nuestros contratos sea el inglés. Y al momento de estar haciendo traducciones, lamentablemente estas traducciones no siempre se hacen con el conocimiento técnico necesario. Por ejemplo, ¿qué es lo más común que pasa? Que se hacen con traducciones con peritos traductores, pero no peritos traductores que sepan de traducción náutica. Entonces, cosas que para un tema en tierra pueden significar una cosa, para el mundo marítimo pueden significar otra cosa completamente diferente porque tenemos nuestro propio idioma y se vuelve muy importante el entender nuestro propio idioma. Y eso nos lleva a que tengamos tantas problemáticas que vienen derivadas de la traducción. También tenemos otro problema. Los contratos marítimos, sobre todo embarcaciones, estamos hablando de embarcaciones ya mayores, arriba de 300 unidades de arqueo bruto, lo más común es que tengamos contratos estandarizados a nivel internacional. Sin embargo, históricamente, era muy común que se crearan Frankensteins. Es decir, en lugar de contratar o comprar el machote del contrato que ya venía estandarizado para lo mejor traslado de
por tiempo de granel, se iban agarrando pedacitos que se iban encontrando disponibles en el mercado y se construían contratos Frankenstein, que al día de hoy tenemos muchos. Entonces, sobre todo esto se da mucho en los países latinoamericanos. Tenemos un cover letter o una carátula que me está mencionando que el contrato es un contrato de traslado por tiempo y a lo mejor por un año. Pero cuando yo me empiezo a meter a revisar la documentación, cuando las cosas ya salieron mal, porque esto usualmente sale cuando ya salió todo mal, resulta que mi contrato nunca fue por tiempo, fue casco desnudo. Entonces se empieza a ver muchas problemáticas derivadas de esto. Y atendiendo que constantemente no nos vamos a dar cuenta de esto mientras todo sale bien. Es a la hora del siniestro donde nos metemos a revisar, porque parte de mi trabajo es, a la hora del, si el siniestro es pequeñito, probablemente no, lo va a hacer un ajustador y no se va a meter a tanto. Pero cuando el siniestro es complejo o costoso, te vas a meter a revisar absolutamente todo. Y ahí es donde empiezan a salir todos estos problemas. Tenemos también los temas de registro y propiedad. No siempre voy a tener, por ejemplo, actualmente algo que nos pasó con embarcaciones menores, pero que nos pasa recurrentemente, pero fue muy notorio durante Otis. Gran parte de las embarcaciones menores que tenemos en México estaban registradas sobre todo en Delaware. Ahorita ya se están cambiando a Polonia por temas secundarios, pero la mayoría están registradas en Delaware. Entonces, nosotros teníamos pólizas de seguro mexicanas con embarcaciones registradas en Delaware y se generaban conflictos hasta de dónde pagas, el siniestro procede, pero cómo haces el pago, si tienes que hacerlo en dólares, pero por ser embarcaciones menores no siempre se va a poder. Entonces ahí vemos cómo el tener temas de registros y propiedades en diferentes países, que es plenamente legal, puede llegar a generar que sea un poco más complejo al manejar el siniestro, sobre todo cuando tienes pérdidas totales. Tenemos también que cada nación soberana va a regular las embarcaciones que ondean su bandera. Y esto nos lleva a los problemas más adelante que veremos de las famosas FOX o banderas de conveniencia o registros abiertos, porque ya muchos países ya no quieren que hablemos de banderas de conveniencia, sino de registros abiertos. Pero ahí vamos teniendo estos temas, porque vamos a tener registros que van a ser muy puntuales en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y va a haber otros que a la hora de que algo salga mal, la autoridad marítima del país que sea en donde ocurre el evento se va a desgastar tratando de comunicarse con esta bandera de conveniencia o este registro abierto. Y si bien le va, probablemente solamente le diga, ah, sí, haz lo que tú quieras, porque no tengo personal, no tengo presupuesto, no tengo capital y tampoco tengo un protocolo de actuación. Y cuando tenemos además lesiones personales o fallecidos, esto puede ser todavía más complicado. Países con tradición marítima versus los que no. Aquí me duele mucho reconocerlo, pero pues no les puedo mentir a ustedes lo viven todos los días. La realidad es que tenemos países como el caso de México, que nuestra tradición marítima se está gestando, pero no la podemos comparar con países que tienen 2000 años de tradición marítima, o que a lo mejor no eran país en ese momento, pero la región sí. Y lo vemos cuando pensamos en países como el caso de Noruega, Reino Unido, incluso el mismo Estados Unidos, nada más que allá funciona más por temas regionales, Malta, donde tenemos países que ya tienen muy claro el cómo manejar las cosas. Ejemplos que a mí me parecen sumamente importantes de mencionar es, por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur, sin ser un país con tradición marítima, un día se levantaron sus políticos y dijeron, vamos a ser un país de tradición marítima, y en 20 años se convirtieron en uno de los países más importantes para la industria marítima. Entonces vemos de cuando hay voluntad, por supuesto que se puede. El tema es que tiene que haber lo que hablamos de la gobernanza, tiene que haber esta voluntad de todos los niveles, tanto de la parte política, el gobierno, la industria privada y, por supuesto, la misma población para que esto verdaderamente funcione. Y regresamos a los intentos de homologación a nivel mundial, que no siempre van a ser tan claros. Por ejemplo, algo que pasa con México. México tenemos dos tratados bien interesantes que no están firmados, ratificados.
como sería el de Nairobi, de remoción de restos, y el de Atenas, que tiene que ver con lesiones personales a bordo de embarcaciones. Sin embargo, actualmente ya la autoridad marítima se dio cuenta que es necesario tenerlos. Entonces empezamos a ver qué tenemos que gestionar para poder adherirnos a estos protocolos o, si no nos adherimos, al versar sobre temas de derechos humanos, como sería derecho a un medio ambiente sano y la reparación integral del daño, ver cómo podemos implementarlos a nuestra legislación para poder hacer las cosas lo mejor posible conforme a los tratados internacionales o a las buenas prácticas internacionales. Ahora vamos a meter un poquito de historia. Yo les digo que a mí me encanta tomar eventos reales que ya sucedieron siniestros para entender dónde estamos parados. Y uno de estos siniestros que para mí es muy relevante es el de Ethiopian Airlines. Y me van a decir, bueno, pues eso que tiene que ver, ese es un avión. El caso de Ethiopian Airlines para mí es uno de los casos más ejemplares de cómo no solamente se trata de legislar y legislar desde las buenas intenciones. Tenemos que legislar desde las buenas intenciones, pero también tenemos que buscar que nuestra implementación sea adecuada. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Es cómo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que implementar. Y aquí vamos a hablar de temas de legislación, pero habrá veces que no tiene que ver con la legislación, simplemente tiene que ver con buenas prácticas de seguridad. La aeronave de Ethiopian Airlines sale en 1996 con rumbo a Nairobi. A los 20 minutos del despegue, secuestran la embarcación, la aeronave. Y los secuestradores querían que se les llevara a Australia, porque ellos habían comprado muchas revistas de aviación y la revista de aviación decía que esta aeronave tenía la capacidad de autonomía para llegar en destino a Australia, donde pensaban pedir asilo político. Como su destino era Nairobi, traía solamente combustible para llegar a Nairobi, para un viaje corto. Y eso era algo que no entendían los secuestradores. Durante este hijacking, ellos solamente estaban obsesionados en que la aeronave, conforme a lo que ellos habían estudiado, tenía que tener la capacidad de llegar a Australia. El capitán logró hacer una maniobra muy buena. Lo que estaban haciendo fue tratar de mantenerse muy cerca de la costa porque sabía que se iba a quedar sin combustible. Este era un capitán que curiosamente había tenido ya la suerte, buena o mala, de haber sido secuestrado 3 veces en vuelo. Dentro de esta respuesta que él dio, parte de lo que hizo fue mantenerse volando muy cerca de tierra y cuando se queda sin agua, sin combustible, hace un acuatizaje. Y aquí es donde viene el tema bien interesante. Prácticamente no hubo ningún fallecido al momento del acuatizaje. Todos sobrevivieron. Sin embargo, a la hora del rescate, solamente había 15 personas con vida. ¿Qué pasó entre el acuatizaje y el rescate que generó que prácticamente 200 personas perdieran la vida? Porque no fue el impacto. Claro. El tema de los chalecos salvavidas. Seguramente ustedes cuando han volado se han dado cuenta que siempre dice en nuestra tarjetita, por favor no actives, en caso de acuatizaje, el chaleco hasta salir de la aeronave. En esta aeronave aprendimos esa lección. Dentro del pánico y de no tener esta conciencia, la aeronave, por supuesto que cumplía con los protocolos de seguridad de contar con chalecos salvavidas para cada uno de los pasajeros. Sin embargo, no se notificaba o no se les enseñaba a los pasajeros el cómo utilizarlos y no se hacía esta mención de que no debíamos de abrirlos hasta salir de la aeronave. Dentro del pánico, ¿qué es lo que hicieron? Todos los pasajeros a bordo activaron su chaleco salvavidas, murieron ahogados. Entonces ahí vamos aprendiendo estas lecciones que en la mente ver que necesitas tener estos protocolos, que necesitas tener seguridad también en el momento del siniestro. En este caso, bueno, lamentablemente, de los 125 pasajeros, solamente quedaron 15 con vida.
Tenemos el caso del Titanic. El caso del Titanic, que ya nos empezamos a meter en el mundo marítimo, implementación de muchos instrumentos de seguridad. Comúnmente a mí me dicen, cuando yo pregunto, ¿cuál es el instrumento derivado del...? Todos me dicen Sol. La realidad es que pasaron tantos años entre el Titanic y Solas que me parece un poquito difícil de aceptar que solamente haya sido el Titanic. Pero, ¿qué quiero que sensibilicemos en este caso? El Titanic es uno de estos eventos donde fallaron muchas cosas y es la primera lección que les voy a dar cuando estamos hablando del tema de seguros, porque no solamente es el caso del seguro, es al momento del siniestro, tú no vas a tener una catástrofe derivada de un solo error. Eso no sucede, no pasa. Para que tú llegues a una catástrofe, te fallaron muchas cosas. Entonces, cuando a mí me llegan con investigaciones, cuando estoy capacitando en investigación de siniestros marítimos, para mí la regla es mínimo 5. Si tú no me encuentras 5 factores críticos que fallaron adecuadamente. Sabemos que no solamente fue eso, teníamos que ya se había incendiado la zona, estaban bajo llave. Los remaches que se utilizaron eran remaches que no eran aptos para navegar en el Mar del Norte, eran remaches que estaban diseñados para aguas cálidas del Caribe. Tenemos también problemas en cuanto a que iba a exceso de velocidad, en zona de avistamientos de iceberg. Empezamos a ver y resulta que sí, probablemente pudimos decir que el iceberg fue la gota que derramó el vaso. Sin embargo, si no hubiera fallado todo lo demás, probablemente la situación hubiera sido diferente. Entonces ahí es donde empezamos a tener que atender a hacer investigaciones adecuadas que nos permitan no solamente determinar si procede o no procede una póliza, también hacer recomendaciones. Yo les decía, el sector asegurador es el que también hace la norma, porque los clubes de protección y indemnización, que son una especie de entramos a ellos les duele. Entonces, para reducir esto a través de buenas prácticas y a través de recomendaciones. Entonces, no solamente es pago o no pago el siniestro, es también cómo puedo evitar que me vuelva a suceder. Dentro de estas modificaciones que se hacen a través, después de el Titanic, tenemos un instrumento específico que sería como el super antecesor de Solas, y este se conoce como el Siemens Act. Esta es una norma que sale prácticamente a los meses del Titanic en Estados Unidos, y dentro de la regulación lo que buscaba era que todas las embarcaciones tuvieran por lo menos el número necesario de botes salvavidas para el personal que tenía a bordo. Sin embargo, regresamos a que aunque tenía muy buenas intenciones, por ahí dirían los árabes que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y nos pasó algo muy parecido que con los chalecos salvavidas. Por aquí, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado del Island Disaster, porque les puedo asegurar que todos han escuchado el Titanic. Mortíferos de la historia. Y en gran medida ocurrió por implementar los protocolos de seguridad derivados del Titanic. Entonces sí, podemos decir que en cierto modo el buscar salvar vidas, evitando que vuelva a pasar lo que pasó en el Titanic, terminó cobrando 800 vidas a los pocos meses. ¿Qué pasa con el caso del Island Disaster? El 24 de julio de 1915, es decir, meses después del Titanic, recordemos que entonces se da el Titanic, después del Titanic se presenta esta obligación a través del Siemens Act de que todas las embarcaciones tengan los botes salvavidas, y las embarcaciones empezaron a hacer las adaptaciones para cumplir con esto. El Island era una embarcación que navegaba en los canales de Chicago y se dedicaba principalmente a temas de turismo. Ese día
se había contratado, charteado la embarcación. Históricamente, si algo sabemos con las embarcaciones es que generalmente la regla va a ser la embarcación se siniestra, la levanto, la pinto, le cambio el nombre, la vendo a otro lugar y la vuelvo a utilizar. Esa es la historia de todos los grandes desastres, termina igual. En esta embarcación se rehabilita y dentro de esta rehabilitación una de las cosas que ocurre es que termina siendo mucho más pesada. Total que bueno, empiezan a subir estas personas en un día maravilloso, se hace una mala maniobra de lastre y desafortunadamente la embarcación se empieza a voltear. Recordemos que regresamos, eran familias que estaban a bordo para un picnic, entonces teníamos en principio gran población de niños. Esto genera que tenemos 848 personas fallecidas, de los la mayoría de los cuerpos nunca fueron identificados. ¿Por qué no fueron identificados? Porque eran familia completa de inmigrantes. Entonces, actualmente lo que se tiene en Chicago es un recuerdo o una estatua para recordar a todos aquellos que fallecieron ahí porque no se les pudieron dar nombres. El Eastern para mí es uno de los casos que lamentablemente no hablamos de ellos, sin embargo, para mí debería de ser lo primero que nos enseñen en la escuela, porque es el mejor ejemplo de cómo las buenas intenciones, cuando no tenemos un buen protocolo de implementación, también pueden derivarnos en pérdidas de vidas humanas. El caso de las banderas de conveniencia, que quedamos que ya muchos países han pedido que no se hable de banderas de conveniencia, que se hable de registros abiertos. Tiene una historia también bien interesante. La vamos a hacer súper por encimita por cuestiones de tiempo, pero ¿qué pasa con las banderas de conveniencia? Originalmente surgen para darle la vuelta a la prohibición del licor en Estados Unidos. Posteriormente, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, los tiempos cambian, pero los riesgos siguen siendo muy similares y lo vemos de esta manera. ¿Qué vamos a entender nosotros como riesgo? Vamos a entender como riesgo el objeto asegurado, que va a ser el barco en sí mismo o la tripulación o el que le causes un daño a tercero, que te lleves un puente. Y lo vamos a tener también como la posible ocurrencia de un azar. Para que tú puedas asegurar algo, tiene que ser un riesgo aleatorio. Si tú ya sabes que va a suceder, es como si yo ya sé que tengo cáncer, no puedo asegurarme por cáncer, porque ya sé que ya lo tengo. Entonces, tiene que ser aleatorio, tiene que ser algo que no sepas que vaya a suceder. Y también tenemos que atender a que, por regla general, se va a pedir que sea incierto, concreto, es decir, que lo puedas nombrar, lícito, es decir, si tú estás trasladando huachicol, si estás haciendo una actividad ilegal, no sería válido, fortuito, aleatorio, y que debe tener un contenido económico. El tema del contenido económico cada vez es más interesante porque hay ciertas cosas que no son tan fáciles de ponerle un valor, por ejemplo, el daño moral. Entonces, eso son temas que tenemos que atender también. Y para algunas legislaciones se requiere que sea posible. Sin embargo, el tema de la posibilidad es cultural. Para México, lo que se entiende como posibilidad es que yo pueda acreditar que el riesgo existe. Para otros países, como Reino Unido, mientras no pueda acreditar que el riesgo no existe, es válido. Por ejemplo, en México yo no puedo asegurarme contra el monstruo del lago, el monstruo de la Laguna Verde, porque no he podido acreditar que exista. O no me puedo asegurar contra abducción extraterrestre porque no he podido acreditar que el riesgo exista. Sin embargo, en Reino Unido no solamente sí te puedes asegurar, existen pólizas de seguro por abducción extraterrestre y se han colocado pólizas de seguro contra el monstruo del lago Ness. Entonces sí vemos ahí como la posibilidad también tiene estos tintes culturales. Como habíamos empezado a abordar, nada más este ya es para que lo tengan más visual, quedamos que el antecedente histórico va a ser nuestro código de Hammurabi, la Lex de Rodas, todos estos instrumentos de las leyes de Manú, que prácticamente hablamos de, tenemos 2000 años de historia del seguro marítimo. De ahí viene ya a regularse con los mercantes italianos que crean esta figura de club de protección e indemnización. La diferencia entre una aseguradora tradicional y el club de protección e indemnización es que ambos van a proteger los riesgos de la navegación,
pero el club de protección se va a enfocar en, como lo dice, son un club, es toda la comunidad va a tener este riesgo y el interés es protegerse del riesgo, no generar dinero, mientras que las aseguradoras tradicionales van a buscar generar dinero. Entonces, esta va a ser nuestra principal diferencia. Una va a ser una mutualidad, el club, y la otra va a ser un seguro propiamente. Entendiendo que de aquí ya va a surgir otro tipo de seguros. Por ejemplo, bueno, el segundo seguro que se dio fue el de incendio y después del de incendio ya se dio el seguro de vida. Hay también factores que tenemos que atender a la diferencia porque, por ejemplo, responsabilidad cruzada en tierra tiene un significado completamente diferente del que va a tener en el mar. Entonces también tenemos que entender que aunque ambos sean términos del seguro, pueden significar diferente en seguro marítimo que en seguro de casa habitación, en seguro de auto, en seguro de incendio, etc. Y por supuesto, el caso del Lloyd's. Aquí se empiezan ya a regular nuestros seguros. Si entendemos como contrato de seguro propiamente, este contrato a través del cual el asegurador se obliga mediante el cobro de una consideración o de una prima a participar en la pérdida. El tema de la participación de la pérdida es muy relevante porque en la mayoría de los casos siempre va a tener que existir un deducible y o un coaseguro. Porque a mí como aseguradora o como club me interesa que tú tengas como asegurado una retención de riesgo para que a ti te interese conservar la cosa. Entonces, por eso, rara vez vamos a hablar de seguros que me cubren al 100% mi posibilidad de pérdida, porque estamos buscando cuidar que siempre haya un interés en cuidar la cosa. Y, por supuesto, siempre va a ser en caso de que se produzca un evento o riesgo asegurado cubierto bajo los límites de la póliza. Si el riesgo vale 100 millones, pero solo aseguraste 5, entonces vamos a tener estas limitaciones. La mayor parte del seguro marítimo se va a regular conforme a los principios del contrato inglés. Incluso en la legislación mexicana, la ley sobre el contrato de seguro y la ley de navegación, para estos efectos, están construidos siguiendo los principios del contrato inglés, que además es el estandarizado en marítimo en todo el mundo. Si nos vamos, por ejemplo, a Noruega, Noruega tiene un sistema legal muy parecido al mexicano, pero aún así, para temas que tienen que ver con marítimo, tienen tribunales especiales marítimos que van a seguir reglas muy similares a las inglesas. Entonces vamos a tener nuestra oferta, nuestra aceptación y nuestra consideración. Y vamos a tener de ahí muchos requisitos. Dentro del principal requisito que quiero que tengan ustedes claros es que tiene que ser un hecho ilícito de materia civil, no penal, y que debe haber una omisión del deber de cuidado. ¿Qué vamos a entender con este deber de cuidado? Es el deber de cuidado mínimo que tendría un buen padre de familia o una buena cabeza de familia contra los demás. Entonces, ese va a ser mi estándar y después ya vamos a tener ciertos casos, por ejemplo, el caso de Heaven versus Pender, Donahue Stevenson, que nos van a abundar en qué se entiende por este deber de cuidado, para que entonces tenga que haber este deber o daño a reparar. No siempre voy a tener derecho a una indemnización. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me le aventé un auto? Si el auto va circulando y yo me le aventé deliberadamente al auto, entonces hay culpa y negligencia inexcusable de la víctima. Entonces no habría, en principio, un deber de daño a reparar. Y por supuesto que no se rompa la cadena de causalidad, que verdaderamente haya un vínculo o un nexo causal entre el hecho y el daño causado. Nuestras excluyentes generales, quedamos que es culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, fuerza mayor, cuando es ajena, irresistible, imprevisible o inevitable. Aquí les pongo unos casos que si les interesa abundar más, estos valen mucho la pena que lo revisen. Ahora ya propiamente el seguro marítimo va a ser esta transacción financiera designada para trasladar, reducir o compartir el riesgo. Algo que creo que constantemente no entendemos es que el seguro no suele ser un traslado al 100%, sino precisamente esta figura de entender que es compartir el riesgo, compartir cachitos de mi riesgo. Por eso hablamos de transferencia de riesgo más que solamente del seguro. La complejidad de suscripción que vamos a tener en México, sobre todo para riesgos grandes, para embarcaciones arriba de 300 unidades de arqueo bruto, van a ser
derivadas de que no se va a quedar el riesgo en México. Aunque tu póliza venga emitida por una aseguradora nacional, esta aseguradora nacional está reasegurándose en el extranjero, es decir, ella va y saca también el seguro. Y es muy común que incluso yo tenga que salir primero a Estados Unidos, a Reino Unido, a Noruega, a decirle a Garth, que es uno de los más grandes aseguradores en México, o a Skuld, o a Norwegian Hull Club, o a cualquiera, o a Lloyds, el mismo, alguno de los sindicatos de Lloyds, decirle, oye, yo tengo que asegurar esta embarcación. Una vez que allá ya me dieron la luz verde, ya voy y consigo mi aseguradora aquí en México. Y también el tema de las aseguradoras tradicionales. Más o menos, si nos vamos a 2011 para atrás, cerca del 70% de toda la flota está colocada en clubes de protección e indemnización y en clubes de casco y maquinaria. Actualmente ya tenemos un porcentaje de participación de aseguradoras tradicionales, los nombres que a ustedes les gusten, HDI, AXA XL, GNP, etcétera, que son las que están participando en el mundo marítimo, que era algo que antes de 2011 era muy poco probable. Y tenemos aquí nuestras divisiones primarias. Actualmente tenemos la cantidad de coberturas y la cantidad de pólizas que se quieran imaginar. Sin embargo, las dos primeras fueron las de casco y maquinaria y como P&I o PI. En estas dentro de casco y maquinaria, como lo que está ocurriendo actualmente, vamos a tener pérdidas de flete, vamos a tener pérdida total o pérdida total constructiva o implícita. Generalmente la pérdida total o pérdida implícita o constructiva excede el valor de la embarcación. Entonces vamos a suponer, esto puede variar un poquito, algunas pólizas me marcan el 60, otras el 70, otras el 80. Pero vamos a suponer que mi embarcación sí se puede reparar, se repara de manera segura, pero repararla me va a costar el 80% del valor de la embarcación. Entonces, usualmente las aseguradoras te dicen, sabes que ya se va a pérdida total. No tiene sentido que hagas la reparación. Entonces, aquí hablamos de pérdida total constructiva y también se da un poco similar en autos. Y luego tenemos PANDI o P&I. Hay una confusión muy común, sobre todo en México, y se confunde P&I, protección e indemnización, con responsabilidad civil. Hay tintes de responsabilidad civil que quedan dentro de PANDI, pero no es exactamente igual. Entonces van a tener que verse por separado. Y vamos a tener algunos temas de responsabilidad, de la carga, de tripulaciones, temas de abordaje, de colisión. Aquí también hay un tema bien interesante que hablamos de la traducción. Para la mayoría de los países hispanohablantes, colisión y abordaje son dos cosas distintas. Para México, al igual que en Reino Unido, es lo mismo, porque se considera que es una discusión bizantina establecer que son dos cosas diferentes. Entonces, para efectos prácticos y legales, abordaje y colisión se va a entender como si fueran exactamente lo mismo. Tenemos los temas de contaminación y tenemos otros como accidentes personales que podrían ser los de la tripulación. ¿Por qué hablamos de, más bien, algo importante también a tomar en cuenta? En el pasado, 2022 para atrás, 3/4 partes de responsabilidad estaban en casco y maquinaria y 1/4 de responsabilidad estaba en club de protección e indemnización. Sin embargo, cada vez es más común que solamente se contrate PANDI. Entonces, para tratar de resolver esta problemática y que no te quedaras sin 3/4 partes de protección, actualmente ya es bastante común que tengamos los 4/4 de responsabilidad en PANDI, pero se tiene que solicitar de manera expresa. Entonces ahí vamos viendo cómo va evolucionando, aunque tuviéramos 2000 años haciendo las cosas de la misma manera. Luego tenemos el seguro de carga. El seguro de carga va a tener también sus condicionados específicos. Estos pueden venir desde el contrato. Pueden venir desde el contrato primario de carga. Por ejemplo, si yo estoy comprando en estas plataformas donde me va a llegar toda la mercancía, un DDP en mi Incoterm, pues a mí como comprador no me interesa cómo estás tú haciendo la logística. A mí lo único que me interesa es que me llegue mi producto. Entonces, el seguro va a correr a cargo del vendedor.
habrá otros casos en que corre cargo del comprador, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener nuestros clausulados ya estandarizados o los a elección. Después tenemos otro tipo de seguro que es de los que más relevancia tiene, de los que más se usa, que es la figura de aseguranza captiva o aseguranza cautiva. Esta es sumamente común en la industria de hidrocarburos y lo que hace es, no es dejar el dinero bajo el colchón. Las empresas de hidrocarburos saben que tienen riesgos tan grandes que son tan difíciles de trasladar o de asegurar en un constituir una empresa hermanita para que la empresa hermanita se dedique a hacer el traslado del riesgo. Entonces, no es dejar el dinero bajo el colchón, es crear una empresa hermana que se dedique a llevar el tema de tu seguro de riesgos. Y esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, va a depender cómo lo veamos, pero prácticamente la mayoría de las empresas de hidrocarburos evaluando ya posteriormente cuáles fueron nuestros daños. Para el tema del seguro, va a ser muy importante hacer esta investigación. Entonces, generalmente vas a tener tu investigación por parte de la autoridad marítima, sobre todo cuando son accidentes graves. La autoridad marítima, depende del país, habrá países donde tú puedes accionarlo y habrá países donde lo va a tener que accionar directamente la autoridad. Pero vamos a tener esta figura en la cual vamos a tener que evaluar por qué se dio. Porque también el por qué se dio va a tener injerencia entre si hay o no hay cobertura, porque acuérdense que quedamos que para que el contrato se active, tiene que ser un riesgo que esté cubierto. Y atendiendo que casi todas las grandes compañías van a tener corresponsales en todos lados. Limitaciones de responsabilidad. Nuestros contratos de seguro siempre van a estar aparejados a estas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que la tengas por ley o por contrato. Contractualmente puede haber una recomendación al 10% del valor de tu contrato, pero también tenemos estas limitaciones por arqueo, por peso de la embarcación, por el convenio de limitación de responsabilidad, etcétera. Tenemos también casos como Estados Unidos, que también tiene una especie de seguro adicional, que es el Oil Pollution Act, en el cual lo que va a hacer es cualquier embarcación que esté navegando en Estados Unidos tiene que contratar, o no es tanto contratar, sino tiene que pagar un porcentaje de participación a la Guardia Costera para que exista un fondo para poder dar respuesta a un siniestro en caso de que este se presente. Y habrá ciertas situaciones que van a ser irrenunciables, como son la vida, los derechos humanos, daño medioambiental. No puedo renunciar a ellos contractualmente. Luego, ¿qué pasa si yo contrato un seguro por debajo del valor de mi embarcación? Que pasa mucho. Digo, quiero pagar menos prima y miento y digo que mi embarcación vale 5 cuando vale 10. A la hora del siniestro, eso también se evalúa y va a generar que puedas estar en bajo seguro o al revés. Me dijiste que vale más y vale menos. Entonces yo me puedo ir por regla proporcional para pagar conforme a eso, a menos de que se esté declarando que nos iremos a valor pactado. Si yo me voy a primer riesgo o valor pactado, entonces ya no te voy a hacer esta tablita matemática de tengo este primer riesgo. Sí vamos a determinar a través de esta regla proporcional, es decir, mi indemnización, tú tienes una póliza de 10 millones, pero resulta que me estuviste pagando prima como si hubiera sido 5 millones. No te voy a pagar los 10 millones. Te voy a pagar por valor asegurado entre valor real por los daños. Y a lo mejor, y en vez de, ni siquiera te voy a dar los 5 millones, te voy a dar 1 millón por todo lo que se va haciendo. Entonces, por eso es muy importante que se declare el valor real de la embarcación. Entre el 75 y el 96% de los accidentes son derivados de errores humanos, negligencia y mantenimiento inadecuado. Habrá casos en los que sí está cubierto por seguro, habrá casos en los que no. Ahí va a depender mucho de cómo están las coberturas, pero por regla general, el error humano sí va a estar cubierto. Esta ya no se los va a dar porque no nos va a dar
tiempo, pero sí lo que me interesa, quisiera más bien enfocarme en los temas. Toda catástrofe debe de derivar en cambios legislativos o en revisiones legislativas. Por ejemplo, el caso de Marpol, el caso de OPA, SOLAS, los convenios de limitación de responsabilidad. Brevemente, el caso del Deepwater Horizon, tuvimos un análisis de al menos 8 acciones críticas combinadas que fallaron. La deficiente comunicación, fallas mecánicas, errores humanos, errores de juicio, errores de implementación operacional y errores de diseño. Entonces aquí vemos en la práctica lo que les comentaba de si tú no tienes por lo menos 5 errores catastróficos identificados, no estás analizando bien tu siniestro. Y por mi parte sería todo. Tengo por ahí algunas preguntitas, entonces déjenme, me enfoco nada más revisarlas. El tema de la discrepancia de traducciones. La verdad es que me encantaría poderte dar una respuesta. Yo a la fecha no he visto, más bien no sabría decirte cómo podríamos resolverlo, porque ya viene, son tantos los años que se vienen arrastrando estas pólizas y generalmente, lamentablemente, seguimos arrastrando las pólizas que ya tenemos hechas o los contratos. Entonces tendríamos que empezar casi de cero. Hay un caso muy específico. En el sistema inglés, en las pólizas grandes, se utiliza mucho el término de act of God o acto de Dios. Sin embargo, eso en el sistema legal mexicano no tiene significado, no significa nada. Entendemos qué quisimos decir, entendemos a qué nos referimos, pero si eso se va a litigio, es un problemón porque legalmente no existe, aunque sepamos de qué estamos hablando. Entonces, sí creo que mucho del problema viene de estar arrastrándolo. Tenemos que empezar haciendo las cosas bien. O sea, para mí es eso, teniendo conocimiento, capacitándonos, aprendiendo, entendiendo por qué está mal, detectarlo y que, por ejemplo, la próxima vez que yo detecte que estamos hablando en un contrato de act of God o de acto de Dios, hacer mi aclaración. Decir, bueno, para efectos de este contrato, acto de Dios, se entenderá cómo, porque si no, vamos a terminar con problema. ¿Qué podemos usar? A lo mejor no es exactamente igual, pero en México lo que sería válido sería caso fortuito fuerza mayor. Eso sí tiene un reconocimiento legal. Entonces, entre más sepamos, entre más conozcamos, entre más difundamos esto, va a ser para mí la única manera en la que vamos a poder corregir estas problemáticas. El ciudadano Víctor Álvarez tenía unas preguntas, por favor, si las puede. Adelante. Acabo de compartir la primera. Ok. Ahí la tienen. ¿Qué es lo que pasa con las cláusulas de guerra? Antes del 2022, más bien, me voy a ir un poquito para atrás. La definición de guerra es muy ambigua porque no tenemos una definición estandarizada a nivel internacional de qué es guerra. Entonces, podemos tener algunas cosas que hacen como pato, parecen pato, pero no necesariamente sean un pato. La mayoría de las pólizas marítimas traen una definición de qué se entiende por guerra. Antes de estas operaciones especiales de Rusia contra Ucrania, la definición más homogeneizada, la más utilizada en seguro marítimo, era confrontamientos bélicos entre las 5 potencias. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, en este caso, que era Rusia contra Ucrania, ya no se activaba la póliza de guerra. Que el estrecho de Hormuz no es que esté cerrado porque se haya bloqueado, sino porque las aseguradoras están retirando las coberturas. Y por eso salía a Estados Unidos a decir, pero es que yo te cubro, no te preocupes. De todas maneras, nadie se quería tomar el riesgo. Lo que hacen las aseguradoras es decirte, normalmente la póliza va a traer algo que se conoce como T-5. De igual manera, aprovechando el espacio, me gustaría comentarle a todos, si gustan, por ahí subí al chat los links para que nos sigan. Todas las pláticas, estas se suben en dos canales, los cuales son el canal de Spotify,
nos pueden buscar como Rumbo al Mar, así como también en lo que es en YouTube, se llama Seaman in the Persian Gulf. Hay un apartado donde lo pueden buscar que también se llama Podcast Rumbo al Mar y pláticas y colaboraciones. Ahí para que entren y pues todos los temas que sean de su agrado ahí los pueden consultar. Ajá. Sí, que básicamente lo que se hace entonces es un cierre simbólico porque las embarcaciones no quieren cruzar por el estrecho porque no tienen, porque pueden perder su póliza. Y el problema va más allá de solamente el estrecho en sí, porque a lo mejor haces tu cruce y tu cruce lo haces con navegación segura. Sin embargo, si tú hiciste este cruce con navegación segura, pero la aseguradora se dio cuenta que cruzaste por ahí, te va a sancionar. Y esta sanción puede ir desde solamente incrementarte la prima, subirte la exposición o incluso cancelarte la póliza. Y sería para ti ilegal continuar con la navegación y eso te puede afectar tu certificado de navegabilidad. Entonces, el hecho de que se te impacte tu póliza por irresponsabilidad de decidir quedarte ahí, entonces te puede generar que también tu certificado de clase y tu certificado de navegabilidad se afecten. Entonces, por eso pues, no quieren correr el riesgo de cruzar por ahí y por eso hablamos de que verdaderamente es un cierre simbólico, geopolítico, derivado de que las aseguradoras están retirando el negocio. Y bueno, va a variar dependiendo, ¿no? O sea, ahorita ya lo que se hizo desde 2022 fue cambiar a que ya no tiene que ser conflictos armados entre las 5 potencias, porque ya nos dimos cuenta que geopolíticamente ya este tema de que solamente ellos se van a pelear, pues no nos alcanzaba y ahora ya hicieron la modificación, pero todavía hay que verificar póliza por póliza cuál es la definición que tienen de guerra propiamente. Incluso, por ejemplo, con México, algo que pasa muy interesante es el tema de riesgo político, porque o riesgo político, vandalismo, guerra, porque lo que entendemos en México es muy diferente de lo que entiende el mercado inglés. Y cuando tú estás colocado tu seguro en el mercado inglés, a lo mejor y en México sí hay cobertura, sí procede, pero a la hora de que tienes que reactivar tu póliza de reaseguro, te van a decir, no, es que yo eso para mí no juega, no entra. Entonces ahí tenemos muchos temas. Y otro tema también que quiero acotar aquí, el tema de las definiciones, por ejemplo, el tema de terrorismo. Terrorismo, cuando hablamos de temas de seguridad nacional, cuando hablamos de terrorismo, al hablar a un tema de definición interna, también vamos a tener que tener estas declaraciones por parte del gobierno. Entonces, al tener declaraciones por gobierno, puede ser que, por ejemplo, Estados Unidos declare que un país es terrorista o que tiene ciertos tintes de terrorismo, pero no necesariamente quiere decir que para la póliza sea así. Va a ser caso por caso. ¿Qué es lo que sí te sancionan las pólizas usualmente? Volvemos a, valga la redundancia, el tema de sanciones. Entonces, prácticamente por regla general, todas las pólizas y una póliza bien hecha siempre te va a tener una cláusula que se le conoce como cláusula OFAC o cláusula de sanciones, donde te va a decir que si tú como operador de embarcación, como armador, como naviero, estás teniendo vinculación con entidades sancionadas por la OFAC, por Naciones Unidas o por la Unión Europea o algún otro país, tu póliza ya no va a ser válida porque estás vinculándote con entidades sancionadas. Entonces, eso es como, para mí es uno de los criterios para saber que la póliza está bien. Si no trae esa cláusula, ya empiezas a dudar de que la póliza esté bien o que vas a encontrar otros errorcitos, ¿no? Entonces, mucho pasa, por ejemplo, con Venezuela ahorita tiene un sistema de sanción parcial, no de Venezuela, ver que nuestra póliza esté redactada de manera tal que no me vaya a afectar solamente por tener tripulación de Venezuela, ¿no? O sea, no, la verdad es que en Venezuela tienen un desarrollo maravilloso de la industria marítima, pero tenemos que tener cuidado que no nos vaya a impactar por una mala redacción o un desconocimiento de redacción en nuestra póliza de seguro. El, no hay número de contacto de número de alumnos que quieran realizar práctica. Eso yo creo que les va a contestar Wista después. Y no sé si con eso se resuelve la duda del tema de guerra o quieran ampliar un poquito ahí. De mi parte está No, bien. Gracias.
Igual preguntaban ahí, doctora Marilú pregunta, buenas noches, si tengo embarcaciones de pasajeros, ¿qué debo de verificar o qué debería verificar en mis pólizas P&I o responsabilidad civil si están cubriendo de acuerdo con el Eh, comentario que hizo? Normalmente, para que yo pueda ir a embarcaciones con Cuba, Le digo que dice, buenas noches, si tengo embarcaciones de pasajeros, ¿qué debo verificar o qué debería de verificar en mis pólizas de P&I o responsabilidad civil? ¿Están cubriendo de acuerdo con el comentario que hizo? em, de entrada hay que ver qué tipo de embarcaciones de pasajeros tienes, porque no va a ser lo mismo un ferry que un catamarán. Entonces vas a tener ciertos mínimos, pero también vas a tener ciertas cosas que vas a necesitar. Por ejemplo, en un ferry, eh, por cuestión dispuesto a siniestralidad que un catamarán. Entonces vas a tener diferentes temas que verificar. ¿Qué es lo que sí es importante como mínimo básico? Es, por supuesto, que te cubra, o sea, que tengas una póliza que te cubra cualquier lesión que pueda llegar a tener tu persona de a bordo, que tengas claro que hay divisiones. No es lo mismo, no todas las personas a bordo de la embarcación que no sean naciones son iguales. Vamos a tener pasajeros y ocupantes. Y desde ahí va a haber una diferencia, porque yo puedo tener personas que estén a bordo sin haber pagado un pasaje, sin haber pagado un boleto, y el sistema de responsabilidad va a ser diferenciado que aquellos que sí pagaron boleto. Entonces, hasta en eso tenemos que verificar si tus pasajeros son realmente propiamente pasajeros o si son ocupantes. ¿Dónde se da mucho esto? Por ejemplo, con las embarcaciones que trasladan personal a plataformas, porque en la mayoría de los casos no van a ser pasajeros, son ocupantes, porque la mayoría van con un contrato laboral y es el patrón el que está pagando el traslado. Entonces ahí también habría que ver si hay un vínculo o no, si son terceros o no. Entonces no es una regla tan general. Sí hay un mínimo de qué tiene que tener una embarcación. Sin embargo, este mínimo va a depender ya de qué operación estás realizando. Por ejemplo, si eres turismo náutico, vas a tener también requisitos diferenciados que si no eres turismo náutico, si a lo mejor eres un yate que está trasladando a tus amigos, ¿no? Entonces vamos a tener también que atender a estos puntos. Muchas Claro, gracias, doctora. doctora. De nada, de nada. Dice los Bueno, veo que por ahí hay embarques. alguien que dice los embarques a Cuba con ayuda humanitaria. Em, por regla general, para hacer este tipo de embarques hay un acuerdo diplomático. Entonces, por eso, cuando Estados Unidos cerró y puso el bloqueo, se suspendieron también los embarques. Actualmente lo que se está haciendo es que como van con un tema humanitario, se está haciendo como una especie de darle una venia por parte de Estados Unidos de no te voy a sancionar. Sin embargo, sí tengo que notificárselo a mi aseguradora y mi aseguradora va a tener la última palabra. Entonces, si yo voy a hacer un embarque, aunque sea humanitario, tengo que notificárselo a la aseguradora y la aseguradora me tiene que autorizar el viaje, porque si no, en caso de que llegue a tener un siniestro en el traslado, la aseguradora de pleno derecho puede determinar que el contrato no es válido y que el riesgo no va a ser válido. Entonces, siempre que yo tenga una agravación de riesgo, tengo que notificársela a la aseguradora o la aseguradora va a poder desistirse del riesgo. Enterado. No sé si No tengan sé por ahí. alguna pregunta más, si pueden alzar la mano o tomar el micrófono con gusto. Por el momento creo que es Sí, todo. perdón, tengo una Adelante. pregunta ahí. Ujú. Sí, referente a la navegación autónoma, por favor, si fuera tan amable
decirnos referente a cuáles son las tendencias normativas y qué es lo que se está moviendo ya en la OMI, porque ya hay avances significativos. Yo sé Sí, que la OMI está buscando hacer una regulación. El tema que tenemos con la navegación autónoma, lo que se está haciendo actualmente es que la embarcación no puede navegar sin tripulación a bordo. Aunque, por ejemplo, el caso del Yara Birkeland, por más automático que sea y por más que lo pueda hacer solo, ¿dónde se está permitiendo la navegación autónoma ya más lo que entenderíamos propiamente para guardias costeras y para efectos de usos militares? En esos casos, digamos que las restricciones están levantándose, pero porque también ellos tienen su forma de asegurarse también es muy específica. Normalmente todas las embarcaciones militares se van a asegurar por proyecto, no se asegura en sí misma la embarcación, sino todo el proyecto que rodea la embarcación. Porque si tú pierdes una embarcación, no solo es el casco, es todo lo que invertiste para que ese proyecto viera la luz. Entonces, en esos casos está siendo un poquito más laxo. Países que están un poco más laxos con el tema es, por ejemplo, el caso de Japón. El mismo Noruega, que ha sido de los que más ha invertido en esto, sigue manejándolo solamente por navegación a cabotaje y con tripulación a bordo. Entonces, en este momento no se ve cercano que permitan una navegación puramente autónoma, aún si ya tenemos embarcaciones que tienen las capacidades para hacerlo. entrado. Muchas gracias. Muy mal. Ahí, ahí escribieron otra al chat, doctora. Oh. Nada más para estar claros, ¿a qué te refieres con OTM? Para saber si estamos en la misma línea. Ok. Creo que, a ver, ¿me puedes explicar un poquito más hacia dónde es tu pregunta? Porque no estoy segura de si estoy entendiendo claramente cuál es tu duda. No, sí, claro. Buenas noches, ¿me escucha? Si gustas abrir el micrófono para hacer la pregunta. No, ¿sí me escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. No, sí, lo que pasa es que, claro, como existen dificultades, la pregunta va dirigida precisamente porque como existen dificultades en el campo del transporte multimodal, porque como Sí, perfecto. siempre, exacto, la pregunta va dirigida hacia el campo del transporte multimodal. Ciertamente existen ciertos riesgos, ¿verdad? Que de alguna manera el operador siempre, de alguna forma, responde, ¿ok? De una manera universal. Digamos desde el punto de vista de que el operador asuma toda la responsabilidad, pensando desde el punto de vista de que, porque ciertamente existen segmentos donde existe, por lo menos, si existe la responsabilidad en el campo terrestre, entonces habrá una responsabilidad desde el punto de vista terrestre. Entonces podemos localizar los daños. Pero ¿qué pasa cuando no podemos localizar el daño en el tramo, en el transporte multimodal? Entonces la Ya. pregunta mía es si el seguro, o sea, si existe algún tipo, porque justamente eso es una de las limitantes que no permite que avance, por lo menos en la aprobación de las reglas de Rotterdam, por decir algún tipo de regla, porque también existe un convenio que fue promulgado también por la Junta, pero tampoco tuvo ningún tipo de oportunidad. Entonces mi pregunta va dirigida a si de repente existe por parte del seguro de mercancías algún tipo de regulación para poder, no, o sea, como para regular y permitir el avance del transporte multimodal, porque sabemos muy bien que el transporte multimodal se practica con mucha frecuencia, pero desde el punto de vista normativo existe algún tipo de abismo que no puede regular de una forma universal este tipo de transporte. Entonces mi pregunta es, ¿existe el seguro de mercancías también tendrá algún tipo de cláusula o arreglo para que no salga perdiendo el operador o la parte, Sí. en caso de que no se puedan localizar los daños? Esa es mi pregunta. A ver, de entrada va a depender del tipo de seguro que estés contratando. Cuando tú tienes un transporte multimodal,
tienes varias opciones. Las dos más comunes es que contrates desde que sale de la bodega en Japón o en China y todo tu trámite hasta que llega a la última puerta, hasta destino, esté colocado en póliza marítima. Cuando tú tienes contratado bajo este esquema, aun si tu daño se da en ferrovía, se da en transporte terrestre, sigue considerándose un riesgo marítimo. O la otra es que vayas asegurando por trocitos o por tramos. Entonces aseguras solamente la parte marítima y luego aseguras la parte de transporte terrestre y luego aseguras la parte de transporte ferroviario y demás. La bondad de tu BL multimodal es que al BL multimodal no le interesa si tú trasladaste por barco, por avión, por tren o por burro. Lo que le interesa es que la mercancía llegue de punto a punto B, pero el barco va a ser un punto de todo este trayecto. En este tipo de casos se va a manejar diferente que cuando tú segmentas en cachitos. El deber ser, el cómo se hacía en el pasado, que se mandaban surveyors o inspectores para verificar en qué calidad se estaba subiendo la mercancía. Nos vamos un poquito más anterior, incluso el capitán era el responsable de que verdaderamente, si tú decías que iban 10 bultos, iban 10 bultos. La realidad es que con el avance que hemos tenido actual, desde que se desarrollan los contenedores, etcétera, esto ya es imposible. No hay forma de que un capitán revise de manera individual cada uno de los contenedores, sobre todo cuando hablamos de un portacontenedores. O sea, no hay forma, no es humanamente posible. Y esto ha generado que cada vez tengamos más siniestralidad que sea de difícil identificación. ¿Qué está pasando con algunos casos como el que estás planteando? Por ejemplo, tenemos el caso de clubs de la India que tienen un comercio muy fuerte con varios países, que lo que están haciendo es contratar inspectores en tierra para regresar a esta tradición. Entonces, cuando cierran tu contenedor, verifican que la mercancía va en buen estado y cuando abren el contenedor, vuelve a haber una persona designada por la aseguradora que está verificando que va en buen estado. Esta es una tendencia cada vez más grande. De hecho, por ejemplo, una de las cuentas más grandes que tenemos es automotriz. Para estar verificando, se tiene una persona del despacho que está dedicada en los puertos donde más se trasladan autos para estar verificando que los autos suban en buen estado. Y ese es todo su trabajo, ver que estén subiendo en buen estado para declararle a la aseguradora que va en buen estado y que si llegas a tener una siniestralidad puedas verificar que ocurrió en cierto pie. El tema es que esto, por supuesto, que es mucho más caro, eleva los costos, por eso se dejó de hacer. En los contenedores tipo reefer es a lo mejor un poquito más fácil porque tienes los monitoreos constantes de temperatura. Entonces, si tú llevas aguacates y llegan descompuestos, pues tus aguacates vas a poder saber en qué pedacito ocurrió y si hubo una variación de temperatura. Si tu temperatura se mantuvo estable, bueno, no vas a tener tanto tema por ahí. Pero volvemos a todo esto es costoso. Entonces, es qué tanto estás dispuesto a pagar el sobreprecio para poder proteger esta parte. Y cada aseguradora va a tener reglas diferentes de cómo determinarlo. Hay casos donde es muy fácil determinar dónde fue con pruebas de salinidad. Si tú tienes una mercancía, ese es el problema. Pero si sale la prueba de salinidad negativa, tienes que encontrar en dónde ocurrió entonces tu daño. Más complicada esa parte. Entonces, sí va a depender mucho de la gestión de riesgos que tienes, del tipo de mercancía que estás trasladando. Sí hay una normativa, sí hay una forma en la que está determinada. También recordemos que la responsabilidad en transporte de mercancías está limitada. Entonces, tú vas a tenerla limitada a derechos especiales de giro, si es en el pie de barco, y la vamos a tener limitada también en México por transportes, si ocurre en traslado terrestre.
Entonces también ahí vamos a tener estos temas, ¿no? O sea, sí hay una legislación, sí está topada la responsabilidad, donde también estamos viendo muchos problemas, donde subcontratas a transportistas. Entonces resulta que yo contraté con empresa A el traslado, pero la empresa A no se da abasto y contrata a la empresa B. Entonces, esta limitación solamente la va a tener la empresa A. La empresa B ya no tiene derecho a esta limitación de responsabilidad. Y de ahí vamos a ver de cómo estás contratando tu póliza. Usualmente se van a usar las ICCs, las cláusulas del instituto, más las que tú puedas llegar a pactar en caso de que tengas alguna situación específica. Por regla general, ahorita las aseguradoras no quieren tomar cárnicos, plasma, evidentemente, perecederos de tipo, por ejemplo, las cerezas. No importa el año, las cerezas, cada vez que viene el año nuevo chino, va a haber un problema, siempre, porque las cerezas pueden llegar en buen estado a China, pero si llegaron un día después del año nuevo chino ya no te sirven, ya perdieron su valor comercial. Entonces las aseguradoras pues no te van a querer cubrir el valor comercial de la pérdida del negocio porque pues es muy exagerado, ¿no? Entonces, por eso ahí va a depender mucho también del producto que estés trasladando, va a haber una diferencia muy grande de qué te van a cubrir, cómo te van a cubrir y cuánto estés dispuesto tú a pagar también por la póliza de seguro, porque en a ver, todo es asegurable en este mundo y puedes contratar el seguro más amplio que quieras, pero cuánto estás verdaderamente dispuesto a pagar o para cuánto te alcanza, porque ese es también un tema que tienes que tener. Y por eso ahí hablamos de lo que se conoce como el apetito de riesgo y de cuál es la realidad que tenemos, ¿no? O sea, yo puedo querer una póliza maravillosa, pero no siempre me va a alcanzar para eso. Claro, No doctora. sé si por ahí haya otra pregunta. De nada. Pues yo creo que vamos a darle aquí fin, doctora, porque si no, nos va a pasar lo que nosotros cuando estamos en clase con usted, que nos vamos y le vamos a comer todo su tiempo, ¿no? Antes que de irnos, bueno, queremos agradecer la participación también del rector de la Universidad Marítima del Caribe, el capitán Guillermo Ruiz. Son colegas de Venezuela, la secretaria general de la universidad, la capitán Rosy Tucen, y al vicerrector Miguel Velasco. Son todos de la Universidad de Venezuela. Le agradecemos que estén por aquí. Y bueno, y asimismo queremos agradecerle, doctora, por su ponencia, por su participación. En verdad fue muy, muy buena y siempre es un placer escucharla, ¿no? Asimismo, quiero recordarles que formamos parte del Nautical Institute. Aquí está el capitán Luis Trejo. El Nautical Institute, bueno, es una sociedad internacional del cual nosotros formamos parte del Nautical Institute México Branch. Recordemos que el 24 de abril igual va a ser vía online. Se va a dar el lanzamiento oficial del Nautical Institute México Branch. Están todos invitados al igual para este evento. Y bueno, simplemente darle muchas gracias. En verdad, doctora, fue muy, muy amable de su parte la participación. Agradecemos todo lo que es la ponencia. Y bueno, le vamos a hacer llegar un reconocimiento por parte del Nautical Institute México Branch. Se lo vamos a hacer llegar a su persona. Y siempre estaremos agradecidos por esto, doctora. No, yo también, yo estoy muy, muy agradecida y bueno, pues ahora sí que la tecnología ahora no nos ayudó mucho, pero espero que les sirva, que les deje un poquito también de curiosidad. Como para mí estas sesiones son más que nada esa parte, ¿no? El tema de abrir la curiosidad, darnos cuenta que es un mundo súper divertido, que los seguros de aburrido no tienen nada y que además es gran parte de que el comercio sea viable actualmente tiene que ver precisamente con esta transferencia de riesgos, ¿no? Si no existiera la transferencia de riesgos, la navegación no saldría a alta mar. Muchas Doctora, y gracias. antes de despedirnos, y esto ya es a título personal, ¿algún libro que nos recomiende para este tema de derecho de seguros marítimos? Y en español, ¿no? En inglés
personalmente creo que el que mejor lo escribe, bueno, no sé, ya ahorita ya sé cuál te voy a recomendar en español. En inglés, un libro que me parece muy bueno es el de Maritime Law Scandinavian Perspective. Aunque se refiere a la Scandinavian Perspective, viene de una manera muy amigable cómo escribe o cómo describe los seguros marítimos. Entonces, ese creo que es un muy buen libro. En español, hay un libro que, híjole, yo creo que más bien te los voy a mandar, pero bueno, este es un libro colombiano que se llama, es de seguros en general, es transferencia de riesgos y seguros y gestión de riesgos. El libro es colombiano, no se enfoca solo en seguro marítimo, sino en seguros en general de grandes riesgos, pero también algo que tiene muy interesante es que prácticamente todo te lo maneja en dólares. Entonces, sí hay que tener cuidado con la legislación, porque de repente se enfoca mucho en legislación colombiana, pero en general todo lo que tiene que ver con cómo funcionan las pólizas viene súper bien y es yo creo que de lo mejor que haya en español. El gran problema que tenemos en el sector de seguros es el mismo que tienen ustedes bueno, que tenemos en el mundo náutico. Desafortunadamente, el sector asegurador está igual de abandonado que el sector marítimo. Casi no tenemos literatura, hay muy poco entendimiento y nos falta todavía crear mucha doctrina. Entonces, ahí creo que tienen también un área de oportunidad muy buena para especializarse en estas áreas tan bonitas. Claro, pues muchas gracias. Entonces le agradecemos su ponencia, doctora. A todos, muchas gracias por haber estado aquí. En verdad, le agradecemos su participación y bueno, cuando salga la siguiente ponencia se los haremos saber. Saludos y hasta luego. Gracias, hasta luego.